Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Hoy estamos de nuevo en otra clase de nuestra escuela dominical. Feliz de poder estar aquí con ustedes, otra clase más. Hoy vamos a seguir viendo el libro de Efesios, pero hoy vamos a ver el capítulo 3. Es un capítulo muy interesante también, como los otros dos que hemos visto. Y bueno, hemos aprendido en los otros dos que hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es un templo, y hoy vamos a aprender que la iglesia también es un ministerio. Antes de empezar, los invito a que traigan su Biblia, su cafecito, su té, lo que ustedes gusten. Vamos a tener una clase muy bonita. Vamos a aprender mucho y bueno, antes de empezar, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él dirigiéndonos en esta clase, que sea Él enseñándonos, ¿verdad? Espíritu Santo, te damos gracias porque estás aquí en cada hogar y aquí conmigo, que estás enseñándonos tú, Espíritu Santo, tu palabra, que estás tú teniendo el control de esta clase y te damos gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy y por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que tienes el cuidado de nuestras familias y de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues empecemos con nuestra clase de hoy. Acuérdense que estamos empezando esta nueva sección que vamos a estar viendo las cartas o epístolas carcelarias de Pablo, es decir, que escribió mientras él estaba en la cárcel. Y bueno, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 1. Por cada causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Pablo habló de su condición presente como preso. Se convirtió en un prisionero porque llevó el evangelio a los no judíos, es decir, a los gentiles. Quiero dejar en claro esto. Estamos hablando de dos grupos, los judíos y los gentiles. Los gentiles son todos los que no eran judíos. O sea, o eran judíos o eran gentiles. Espero haberme explicado bien. Entonces, entonces los no judíos tenían nuevos privilegios que él enumeró en el capítulo 2. Ahorita vamos a ver el 3. El capítulo 2, si no han visto las clases pasadas, les recomiendo que las vean y si no, vayan también y lean el capítulo 2 de Efesios para entender mejor esto. Aquellos que estaban alejados, que eran extranjeros, sin esperanza y sin Dios, habían sido acercados por medio de Cristo. A causa de todo ello, Pablo iba a orar con ellos. Pero antes de comenzar su oración, se aparta un poco del tema para hablar sobre el ministerio. Pablo solo quería que los creyentes de Éfeso y sus alrededores comprendieran que él estaba en prisión. Él no quería que ellos perdieran su fe cuando pasaran por sufrimientos. Aunque fue arrestado bajo cargo de los judíos, Pablo no se consideraba prisionero de los judíos. Tampoco se consideraba prisionero de los romanos. Si bien había apelado a César, él no consideraba que César fuese el gobernador de más alto rango, ¿verdad? Pablo fue prisionero por causa de Jesucristo, a quien él servía, y nosotros servimos también. Pablo nunca se vio como víctima de las circunstancias. Pablo estaba seguro que Dios hacía todas las cosas según su voluntad. Pablo sabía que los pasos de los judíos son ordenados por el Señor y que todas las cosas les ayudan para bien a los que son llamados por Dios.
Pablo sabía, que los creyentes tenemos enemigos humanos y espirituales. Pablo escribió que él era prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. En pocas palabras, la prisión era el costo de amar y servir a los gentiles. Pablo estaba en una prisión romana porque él era fiel al llamado de Dios de predicar a los gentiles. Para entender mejor esto, vamos a ver grandes rasgos de hechos de los capítulos del capítulo 21 al capítulo 28. Claro, lo voy a resumir porque si no nos tardaríamos aquí no sé cuántas horas. Pero bueno, empecemos con Hechos 21. En Jerusalén, los judíos acusaban a Pablo por su ministerio entre los gentiles. Hechos 22. Los judíos se sublevan cuando Pablo menciona su ministerio gentil. Hechos 23. El Sanedrín conspira para matar a Pablo. El Sanedrín era el consejo de los ancianos del pueblo de Israel. El 24. En Cesarea, el gobernador Félix escucha mientras Tertulio acusa a Pablo. En Hechos capítulo 25, el gobernador Festo escucha el caso de Pablo después de que permaneció 2 años en cárcel. Hechos 26. El rey Agripa escucha el caso de Pablo. Hechos 27. Encadenado en un barco, Pablo navega a Roma. Imagínense, encadenado. Hechos 28. En Roma, Pablo le escribe a los gentiles de Éfeso. Definitivamente, la actitud de Pablo, el prisionero, nos inspira. Por lo menos a mí me inspira mucho, no sé a ustedes, ¿verdad? Porque es difícil cuando está pasando uno por una prueba, por circunstancias difíciles y pues estar con la fe en alto, estar con la actitud a todo lo que da y todo lo que pasaba. Y él tenía esa actitud siempre de servicio, de estar al 100% en su ministerio, aunque estuviera encarcelado. Definitivamente, como les digo, Pablo nos inspira. Él caminó cerca de Dios, lo amó a cualquier costo y confió en Dios como su rey, como el rey del mundo, como el rey del universo, y no solo el rey, sino el rey de reyes. No sabemos a dónde nos lleva el seguir a Cristo. Algunos de los hijos de Dios han pasado tiempos en cárceles frías, solitarias, y aún hoy en la actualidad miles de creyentes están en prisión por su fe. Discúlpenme. Lo que pasa es que tengo COVID ahorita, pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Pero si me escuchan diferente la voz o raro o perdón por esto, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Sirviendo al Señor de todo corazón. Pero sabemos, como les decía, como les dije, hay miles de creyentes aún en el día de hoy en prisión por su fe. Pero sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios nos guía y nuestra responsabilidad es confiar, obedecerle a cualquier costo, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando, es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ver el punto número B. Principio del administrador. Como administradores de la gracia de Dios, todos debemos rendir cuentas al final de nuestros días. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo del 2 al 6. El 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. El 3. Por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes les escribí brevemente.
4. En vista de lo cual, leyendo, podrían entender mi comprensión del ministerio de Cristo. El 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Pablo era misionero, perdónenme. Pablo era prisionero, pero también administrador. Pablo era administrador de la gracia de Dios. La gracia es un don gratuito de Dios que nos llega de muchas formas. La gracia nos llega como la salvación, nos llega a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a las habilidades, a los dones espirituales, en fin. Y al final de nuestros días, todos debemos presentarnos delante de Dios para dar cuentas de la gracia que Él nos dio. Bueno, ahora vamos a hablar del ministerio. La gracia le llegó a Pablo en forma de revelación de un ministerio, un secreto que Dios había escondido por siglos. El ministerio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Porque recordemos que antes se creía que nada más esto era para los judíos. Y bueno, Pablo se estaba encargando de abrir todo este ministerio, ¿verdad? Que es para todos, no nada más para los judíos, era para los gentiles también. Quiero que quede claro que estamos hablando de dos grupos, de los judíos y de los gentiles. Todos los que no eran judíos eran gentiles, así de fácil. Este ministerio es por medio del Evangelio. Todas las naciones de la tierra pueden compartir la promesa de Dios en Jesucristo. Y está disponible para todos, ¿verdad? Pero solo por medio de Jesucristo. Eso hay que abrir ese paréntesis y dejar bien claro esto, ¿verdad? Esto nada más es por medio del sacrificio de Jesucristo. Los que reciben y obedecen a Jesús heredan todas sus promesas, porque las promesas de Dios son el sí y en él amén. Ahora Dios quiere que el ministerio sea proclamado a todas las naciones, es decir, a los gentiles, a todas las personas del mundo. Pablo enfatiza la igualdad y la unión de los judíos y los gentiles en Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6. Nos dice que estábamos muertos. No lo vamos a leer, lo voy a resumir, ¿verdad? Porque si no, se nos va toda la tarde aquí. Nos dice, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Éramos guiados por el mundo, el diablo, la carne, pero Dios nos resucitó junto con Cristo. Nosotros éramos hijos de ira y llevados a juicio, pero Dios nos sentó justamente con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Nosotros los gentiles, que estábamos separados de Dios, somos incluidos en Cristo. Gloria a Dios. Nosotros los gentiles, que estábamos separados de los judíos, estábamos unidos con ellos en Cristo. Nosotros los gentiles, que éramos extranjeros, fuimos hechos ciudadanos con los judíos y miembros de la casa de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6. Nosotros los gentiles somos herederos junto con Israel. Tanto judíos como gentiles son ambos miembros del cuerpo. Los judíos y gentiles juntos
comparten la promesa de Jesucristo. Es decir, esto es para ambos. El punto número C, principio de siervo. Los creyentes deben servir a otros con los dones que Dios les ha dado y el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 7. Es de este evangelio que fui hecho ministro, es decir, siervo, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Ser siervo significa ser humilde y ayudar a otros. Pero ser siervo no significa que seamos unas personas sin enfoque, sin propósito ni prioridades. El trabajo de los siervos de Dios varía y las responsabilidades de cada siervo son diferentes. Pablo enseña que cada uno de nosotros debemos servir según el área de nuestros dones. Los llamados a predicar y enseñar deben enfocarse en los ministerios y permitir que otros creyentes desempeñen otro tipo de ministerio. Pablo es un buen ejemplo para nosotros. Él tenía muchas habilidades, cualidades y relaciones interpersonales, pero no recuerda que el secreto de un ministerio espiritual es el poder del Espíritu Santo. Los que confían en ellos mismos obtienen lo mejor que pueden ofrecer bajo sus fuerzas y bajo su poder, que estos son limitados. Pero los que confían en Dios y en el poder del Espíritu Santo reciben el poder del cielo para servir de manera sobrenatural y para llevar fruto espiritual que permanece por la eternidad. Son muchas las puertas abiertas para servir, pero tenemos como creyentes que estar atentos y no podemos decir a todo que sí, no podemos abarcar todo. Debemos de ser prudentes con esto porque si no vamos a quedar mal. No vamos a servir como deberíamos de servir por estar abarcando muchas cosas. Bueno, ahora vamos a ver el punto número D, el principio del predicador. La gracia de Dios capacita a cada miembro de la congregación a compartir las buenas nuevas con otros. Vamos a leer Efesios 3, del 8 al 13. El 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las innumerables riquezas de Cristo. Amén. El 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. El 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. El 12. Perdón. Disculpas. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. El 13. Ruego por todos, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Todos los creyentes estamos llamados a predicar, lo cual significa compartir las buenas nuevas de Jesús. Como prometerá Jesús, nosotros somos sus testigos. Estamos llenos del Espíritu Santo, de su gracia, y así proclamaremos el Evangelio donde quiera que vivamos y hasta los confines de la tierra. Bueno, ahora vamos a concluir ya nuestro tema y vamos a concluirlo ahora de una manera diferente. Vamos a estar haciendo unas preguntas. Dice la primera, ¿se consideraba Pablo a sí mismo víctima de las circunstancias? ¿Ustedes qué creen?
De acuerdo a lo que estudiamos ahorita, no. Pablo no se consideraba una víctima, sino él simple y sencillamente la prisión era el costo de servir a los gentiles, porque él era fiel al llamado de Dios de predicarles. Otra pregunta, ¿cuáles son algunas de las maneras en que la gracia llega a nosotros? Bueno, llega de muchas formas, ¿verdad? Como la salvación, llega a nuestro cuerpo, a nuestra mente, las habilidades, nuestro tiempo, la salud, las finanzas, oportunidades, los hijos, los amigos, nuestros dones espirituales. En fin, todos estos dones de gracia de Dios son gratuitos para nosotros. Otra pregunta, ¿qué clase de actitud debe de tener un siervo? Bueno, un siervo debe de ser humilde y ayudar a los demás. Eso es ser un siervo. Pero como dijimos, este siervo tiene que tener propósito, tiene que estar enfocado y tiene que tener prioridades. Esto es muy importante. ¿Cuál es la fuente de poder para servir? Bueno, definitivamente tiene que ser por el poder de Dios para hacer todo de forma extraordinaria. ¿Y quiénes son llamados a predicar? Bueno, todos los creyentes somos llamados a compartir las nuevas de Cristo. Y bueno, pues con eso terminamos nuestro tema. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Y si no han visto las clases anteriores, pues los invito a que las vean y nos vemos en nuestra próxima clase. Primero Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.